Bienvenidos a este fascinante viaje al campo cuántico, un concepto que el Dr. Joe Dispenza describe como el lugar donde todas las posibilidades de la vida existen. Quizás te has preguntado alguna vez, ¿por qué algunas personas parecen atraer experiencias positivas y grandes logros con tanta facilidad? La respuesta podría estar en el entendimiento y uso consciente del campo cuántico. Joe Dispenza, un reconocido neurocientífico, nos invita a explorar este concepto fascinante del campo cuántico. Este campo es un espacio de infinitas posibilidades, donde toda la información y energía del universo está conectada. Pero, ¿cómo funciona esto y cómo podemos acceder a este campo para transformar nuestra vida? Hoy te llevaré a descubrir el campo cuántico y aprenderás a conectarte con él, para manifestar la realidad que deseas. Te enseñaré cómo acceder al campo cuántico por medio de ejercicios prácticos que puedes comenzar desde este mismo momento, además comprenderás realmente qué es este campo y cómo funciona. Así que quédate hasta el final. Comencemos. ¿Qué es el campo cuántico? Imagínate que hay un vasto océano invisible que nos rodea, un lugar donde no existe el tiempo ni el espacio como lo entendemos, y donde todo lo que puede ser, ya existe como una posibilidad latente. Eso es el campo cuántico. Joe Dispenza lo describe como la inteligencia infinita, el campo de energía y frecuencia que conecta a todos y a todo. Piensa en el Wi-Fi. No puedes verlo, pero sabes que está ahí, transmitiendo señales constantemente. El campo cuántico funciona de manera similar, pero en lugar de datos, contiene la esencia de todas las posibilidades, como la salud, abundancia, amor y creatividad. Todo está ahí, esperando que lo sintonices. El Dr. Joe Dispenza nos explica que el campo cuántico es como una gran red invisible que conecta todo lo que existe en el universo, incluyéndote a ti. En este campo, tus pensamientos y emociones actúan como imanes que atraen experiencias similares a la energía que emites. Esto significa que, al cambiar tu estado interno, puedes influir directamente en la realidad que creas. Piensa en él como una red infinita de energía que contiene todas las posibilidades, donde cada pensamiento y cada emoción que tienes, lanza una señal a este campo. En términos sencillos, Joe Dispenza nos enseña que el campo cuántico es un espacio invisible, que conecta todo lo que existe en el universo. Es un lugar de pura energía donde no hay separación entre las cosas. Y en este campo, nuestras emociones y pensamientos emiten frecuencias que interactúan con la realidad. Déjame contarte una historia. Julia, una diseñadora gráfica, llevaba años sintiendo que su creatividad estaba bloqueada. Un día, decidió profundizar en las enseñanzas de Joe Dispenza y entender cómo podía usar el campo cuántico para desbloquear su potencial. En lugar de concentrarse en lo que le faltaba, como ideas e inspiración, empezó a visualizarse en un estado de total fluidez creativa, sintiendo cómo sería tener ideas brillantes y proyectos exitosos. Poco a poco, comenzó a notar cambios, nuevos clientes, inspiración en lugares inesperados, y una creatividad que parecía inagotable. Esto no es magia, es física cuántica en acción. Al cambiar su vibración y alinear sus pensamientos con las posibilidades del campo, Julia sintonizó una realidad completamente nueva. El campo cuántico no responde a nuestras palabras, sino a nuestras vibraciones. Imagina que es como una emisora de radio. Si estás en la frecuencia 89.5, no puedes escuchar lo que se transmite en el 101.3. Así ocurre con el campo, si vibras en frecuencia de escasez, es imposible atraer abundancia. Pero si constantemente tus pensamientos y emociones sintonizan la frecuencia de la gratitud, atraerás más cosas que te hagan sentir gratitud. Te cuento un dato curioso. La física cuántica ha demostrado que las partículas subatómicas existen en un estado de potencialidad hasta que un observador las mira. Esto significa que nuestra atención y nuestra intención pueden literalmente influir en la realidad. Sorprendente, ¿verdad? Muchas personas piensan que manifestar es solo pensar positivamente, pero Joe Dispenza nos enseña que hay mucho más. El secreto está en sincronizar tus pensamientos con tus emociones. No se trata solo de imaginar, sino de sentir. Si tus pensamientos están enfocados en abundancia, pero tus emociones reflejan miedo o escasez, estarás enviando una señal confusa al campo.
Joe Dispenza dice que el campo cuántico responde a quienes somos, no simplemente a lo que queremos. Cuando piensas en algo, estás enviando una señal al campo. Pero cuando te sientes como si eso que deseas ya fuera real, es cuando empiezas a atraerlo. Ahora hemos llegado a la parte que todos estábamos esperando: ¿cómo accedemos a este campo infinito de posibilidades? Acceder al campo cuántico no requiere magia ni ciencia avanzada, sino un cambio en tu estado de conciencia. Joe Dispenza nos enseña que la clave está en salir del piloto automático y entrar en el momento presente. Porque solo en el ahora podemos desconectarnos de las limitaciones del pasado y las preocupaciones del futuro. Pensemos en Carlos, un profesor de secundaria. Todos los días, Carlos vivía estresado, pensando en los problemas que enfrentaría en clase o en lo que no había hecho bien el día anterior. Este estrés lo agotaba emocionalmente todo el tiempo y también lo mantenía atrapado en una frecuencia baja. Un día, decidió probar algo nuevo. Cada mañana, al despertar, se dedicaba 10 minutos a respirar profundamente y enfocarse en las cosas por las que estaba agradecido. Ese simple hábito lo ayudó a desconectar su mente de los pensamientos repetitivos y a sintonizarse con una energía más elevada. ¿Y luego, qué ocurrió? Él comenzó a notar cómo pequeños milagros ocurrían en su día: alumnos más atentos, menos estrés, e incluso elogios inesperados de sus colegas. Cuando estamos atrapados en emociones como la ansiedad o el miedo, nuestro cuerpo envía señales al cerebro que reafirman esas emociones. Esto crea un bucle cerrado, que nos desconecta del campo cuántico. Pero al practicar el estar presentes, ya sea a través de la respiración, la meditación o simplemente observando el mundo que nos rodea sin juzgarlo, rompemos ese bucle. Para conectar con el campo cuántico, Joe Dispenza propone una serie de pasos para entrar en este estado de conciencia elevado. Primero, desconecta del mundo exterior. Busca un lugar tranquilo y cómodo, cierra los ojos y enfócate en tu respiración. La idea es calmar tu mente y reducir el ruido interno. Por ejemplo, si has tenido un día lleno de estrés, practica respirar profundamente, mientras repites una afirmación positiva como: estoy en paz. Segundo, deja de lado tu identidad por un momento. Joe Dispenza explica que para acceder al campo cuántico, necesitas dejar atrás tu nombre, tus roles y tus problemas. Simplemente debes ser conciencia pura, sin etiquetas. Por ejemplo, imagina que eres una gota de agua que forma parte de un inmenso océano. ¿Cómo se sentiría estar en total unidad con todo? Tercero, visualiza tu futuro ideal. Crea una imagen mental clara de lo que deseas lograr. Pero no te quedes solo con la imagen, siente las emociones de ya haberlo conseguido. La gratitud y felicidad son claves en este proceso de manifestación. Por ejemplo, si sueñas con un nuevo trabajo, imagina la emoción de recibir la noticia, el orgullo de contárselo a tu familia y la alegría de celebrarlo. Cuarto, practica la coherencia emocional. Esto significa que tus pensamientos y emociones deben estar alineados. Así que cuando quieras algo, debes sentir también que lo mereces y que lo puedes lograr. Joe Dispenza dice que emociones como el amor, la gratitud y la alegría son las más poderosas para crear coherencia, porque crean un campo magnético que atrae experiencias similares. Quinto, suelta el resultado. Una vez que has establecido tu intención, deja de preocuparte por cómo o cuándo sucederá. Suelta el control y permite que el campo cuántico haga su trabajo. Esto es similar a plantar una semilla en el jardín: la riegas, confías en que crecerá y dejas que crezca. Luego de realizar esta serie y terminar en el quinto paso, abre los ojos y siente gratitud. No porque esperas que algo pase, sino porque ya está pasando. La gratitud es la señal de que está sincronizado con el campo. Muchas personas que han practicado las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza han experimentado cambios sorprendentes. Desde recuperar la salud de enfermedades crónicas hasta manifestar relaciones y carreras soñadas. Estas experiencias refuerzan la idea de que el campo cuántico es una herramienta poderosa cuando se combina con intención y emoción. Por ejemplo, una mujer compartió que, tras meses de meditación, logró sanar una enfermedad crónica que los médicos consideraban irreversible. Otra historia es la de un hombre que,
practicando estas técnicas, atrajo una oportunidad laboral que transformó su vida profesional. Esto no es magia, es el resultado de trabajar conscientemente con tus pensamientos y emociones, para alinearlos con el futuro que deseas. Acceder al campo cuántico no es algo reservado para unos pocos. Es una habilidad que todos podemos desarrollar. La clave está en la intención clara y la emoción elevada. Así que la próxima vez que sientas dudas o miedo, recuerda, tú eres el creador de tu realidad. El campo cuántico es un concepto profundo que nos invita a asumir un papel activo en la creación de nuestras realidades, nos enseña que no somos simples espectadores de la vida, sino creadores activos de nuestra realidad. Joe Dispenza nos invita a tomar las riendas de nuestras emociones y pensamientos, para diseñar la vida que realmente queremos. Empieza con pequeños pasos, dedica 5 minutos al día para conectarte a este campo y visualizar tu futuro ideal. Sé constante y confía en el proceso. Ahora es tu momento de crear una vida aún más extraordinaria. Recuerda, el universo está lleno de posibilidades esperando a que tú las actives. Gracias por acompañarme en este viaje al campo cuántico. Si este video te ha inspirado, recuerda compartirlo y darle like, así sabré que te ha gustado, y continuaré profundizando en estas enseñanzas asombrosas. Nos vemos en el próximo video.